El Ecuador y el Fondo Monetario Internacional llegaron precisamente a un acuerdo para solicitar un crédito por más de 4.000 millones de dólares. Sobre ese tema estaremos conversando con nuestro invitado Osvaldo Landázuri, experto económico, quien ya se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias por atender esta conversación. Mi querido economista Landázuri, con este crédito que está solicitando el Ecuador, ¿es una especie de boya que nos va a permitir salir de esta crisis o también detrás de esto hay condicionantes que nos pudieran también presionar en algunos temas puntuales socioeconómicos? Buenos días, gracias por la invitación. A ver, el Fondo Monetario es un banco y es un banco que actúa como tal, es decir, le va a poner condicionantes tal y como cuando a usted le presta plata a una entidad financiera que le dice cómo me vas a pagar. En este caso yo sabía que con el Fondo Monetario el Ecuador empezó a hablar casi desde el día 1 en el que asumió Noboa y se dio cuenta de la magnitud del problema que había dejado Lasso detrás, miles de millones de dólares en retrasos, un déficit fiscal absolutamente abultado y complejo, y por otro lado deudas que tenían que ser pagadas ya este año. En esa línea pues el fondo le pidió dos cosas de lo que yo sé. La primera son los impuestos. Es decir, usted tenía que dar una señal respecto al aumento de los ingresos del aparato fiscal. Y eso fue el IVA. Es así como entonces el Ecuador sube su IVA al 15%. Sé que el segundo requerimiento es una aproximación, son los famosos subsidios. De lo que yo conozco, el Fondo Monetario está pidiendo señales para poder iniciar los desembolsos en relación a este tema. Ahora, es evidente que el Ecuador necesita plantearse estas consultas, pero me parece que la aproximación que estamos teniendo es la absolutamente equivocada. Y claro, usted va a ver cada vez más una sociedad abatida por la violencia, por los precios altos, sin empleo. Y claro, en esa medida, pues suponer un aumento de combustibles puede ser un tema políticamente muy riesgoso. Y ahora en el segundo punto, en el cual fue supuestamente una condicionante del Fondo Monetario Internacional, que es referente a los subsidios, ¿sería la focalización o la eliminación de los subsidios de los combustibles? Depende de la aproximación que usted tenga. Yo personalmente, en mi formación económica, creo poco en la focalización, es decir, la focalización como está concebida, es decir, usted le vende un combustible más barato a cierta persona y a otra no. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil el control. Han hablado de controles electrónicos, han hablado de controlarle con la placa, con el tipo de vehículo, pues es muy complicado. Lo que yo haría es subsidiarle a la persona que realmente necesita. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano debería aumentar sustancialmente para las personas que lo están recibiendo y de esa manera usted eliminar los subsidios de los combustibles. Ahora, lo otro que yo he propuesto es que si usted plantea lo que ha planteado antes, y es que las oligarquías, las élites costeñas hablen con el serrano indígena, va a ser muy difícil esa conversación. Yo por eso he propuesto que usted canjee los subsidios por inversión. ¿A qué me refiero? Usted gasta más o menos 3.200 millones de galones de combustible por año, es una barbaridad. Y si usted le sube un centavo, pues podría construir fácilmente 2 escuelas. Lo que yo he propuesto es que con una auditoría de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, usted plantee un proyecto en el que le diga a la sociedad: te subo 5 centavos, pero te devuelvo en infraestructura, en educación, en salud. Entonces ahí va a ser distinta la conversación. Yo creo que ese es el camino, pero si usted insiste en darle plata a un Estado que no tiene fondo, pues la sociedad se va a molestar y con toda la razón. Es decir, economista, que este acuerdo al cual ha llegado el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, más que un beneficio o para salir de esta crisis en la que nos encontramos, estamos hipotecando, no sé si el futuro o ya el presente del país. Yo creo que el futuro está hipotecado desde hace algunos gobiernos. Es bien complicado lo que estamos viviendo. Y claro, lo que también veo es que esas élites costeñas que han estado en el poder desde el momento de Moreno, Lasso, etcétera, pues probablemente le miran al país como un agroexportador neto y puro, y eso es una visión bastante incompleta. Los modelos de desarrollo ahora incluyen divisiones por regiones, incluso por ciudades, lo que usted está viendo en China. Entonces, efectivamente, esto que estamos viviendo es
muy complicado. Yo creo que, como le decía, la deuda es ya más de 80.000 millones de dólares, la total, es decir, muy cercana al Producto Interno Bruto. La deuda externa. La deuda externa que tiene el Ecuador. La deuda en total, es decir, la externa, la interna, sumando todo lo que debemos. Usted le debe al IES, le debe al BIES, le debe a todo mundo, y eso realmente hace que los números ya sean difíciles de calcular. El tema es que el Ecuador, desde el gobierno del expresidente Correa, asumió una primera posición que era interesante en términos de inversión, en términos de desarrollo, que fue lo que la gente le sintió, pero luego eso se transformó en un gasto corriente gigante de muchos burócratas que son ineficientes en todos los sectores. Usted tiene en salud gente que trabaja un día en una ambulancia y descansa 3. Tiene en CENEL gente que gana $60,000 en un solo mes, en el mes pasado, diciembre. Entonces, todo eso hay que corregir. O sea, la austeridad debería ser otra salida también para ir un poco apretando o aprovechando los pocos recursos que se tienen en el país. Yo creo que la palabra más que austeridad es eficiencia. Y hay una discusión ahí interesante ya a nivel mundial con los nuevos modelos de desarrollo, en donde usted debería ir virando el aparato estatal hacia ser eficiente, es decir, hacia exigir que sea eficiente. Usted tiene en algunos sitios 4 o 5 personas para hacer lo que hace una persona, y mucho más si usted aplicaría los nuevos desafíos de inteligencia artificial, de tecnología, para sacar una cédula, para sacar un pasaporte. Usted debería hacerlo vía computadora o online, como se dice ahora. Entonces, es decir, debería cambiar todo. El país debería reconsiderar todos sus procesos. A eso me refiero yo, más que con austeridad. Claro, me refiero pero es que lo uno viene ligado con lo otro. Siendo eficiente se es austero y también se reduce el aparato burocrático. Ahora, con los 4.000 millones de dólares que probablemente le lleguen al país, poco o nada se pudiera hacer frente a al gigantesco problema que enfrenta el Ecuador. ¿Y estos 4.000 millones deben utilizarse qué? ¿En pagos para gastos corrientes o habrá dinero para inversión? ¿Alcanzará? No le va a alcanzar. Haga de cuenta que usted gasta más de 1.000 millones mensuales en su burocracia, es decir, en sueldos y salarios de esta burocracia, más los bienes y servicios que esta burocracia los utiliza, vehículos, papeles de oficina, todo. Entonces, ahí usted se da cuenta de la magnitud, es decir, el gran esfuerzo del IVA que estamos sintiéndolos ahora todos en términos de precio, pues le sirve para un mes de sueldos y salarios. Eso es lo que está pasando. Los 4.000 millones probablemente estén ligados al pago de deuda que usted tiene en estos años con el Fondo Monetario. Va a ver que así va a ser y le va a quedar muy poco. Es que ese es parte del acuerdo, pagar parcialmente la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que le caerán menos de 4.000 dólares para, no sé, gastos corrientes o para las pocas deudas, para salir de la crisis, para enfrentar la guerra. Para poquísimo le alcanzará seguramente. Sí, el neto, lo que se suele llamar en economía, en finanzas, el neto positivo, va a ser muy poco. Tal vez le quedarán unos 800 millones y acuérdese que son 4 años. Entonces el Fondo Monetario le va a desembolsar conforme usted le vaya dando metas. Es decir, bueno, me hablaste de ingresos, toma los impuestos, muy bien, te doy algo. Me siento a conversar, fue la primera. La segunda, los subsidios, pues, ok, hice esto, toma 1.500, 2.000 millones. Además, ¿por qué le presta el fondo, estimado? Le presta porque usted le debe al fondo. Ese claro. Es el gran asunto detrás. Es decir, el fondo lo que está evitando es que usted se quede sin recursos para pagarle fundamentalmente. Entonces, el neto positivo será muy bajo y por lo tanto, la gran tarea de ponernos de acuerdo respecto a cómo desarrollamos el país está en nuestras manos. Usted ha visto lo de la seguridad, acababa de escuchar las noticias de que lástima, Manabí, Santa Elena. Realmente, ¿qué plan de seguridad ve usted detrás de esto? Es lo mismo en el resto de la actividad pública, no hay planes de nada. Usted habla con la ministra de Comercio Exterior, porque no hay nada de producción aquí desde Prado, pues efectivamente no tienen ni idea. Lo mismo pasa en Medio Ambiente. Economista, ¿este gobierno entonces está dando palos de ciego en lo económico, en el tema de seguridad, etcétera? Está completamente improvisado. Lo que hay que estar bien claros es que Noboa hereda una situación absolutamente difícil. Él desde mi óptica, no esperaba ganar la presidencia y la muestra está en lo que estamos viviendo. Es decir, estamos absolutamente improvisados en todo. Usted solo mire la calidad de los ministros que tenemos. Entonces, esa sí ya es responsabilidad de Noboa. Debería rodearse de gente con experiencia, capaz, que tenga al menos alguna idea
de las carteras que están manejando. Entonces, ahí sí se agrava mucho más el problema que estamos viviendo y que, insisto, para ser muy objetivo, en gran medida es heredado de los anteriores dos gobiernos. Entonces, ahora lo que hay que hacer fundamentalmente es entender como ecuatorianos que no hay una varita mágica, claro, que son conversaciones difíciles las que tenemos que tener. Y problemas súper complejos. Economista, ahora, los ecuatorianos tenían cifrados, a pesar de que habían condicionantes y que se entendía que era así, que con este acuerdo con el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, que con estos recursos que iban a llegar al país, probablemente se iban a mitigar algunos problemas económicos, entre ellos el atraso que tienen los gobiernos autónomos descentralizados del país, que ya algunos tienen 3 y 4 meses, que no les llega sus transferencias pertinentes o mensuales. Entonces, si no hay dinero para resolver estos problemas, vamos a seguir ahondando el problema con mayor créditos ante esta entidad crediticia internacional. No es que le van a prestar mucha plata, eso hay que estar bien claros. El Ecuador, yo creo que hace algunos años ya no es sujeto de crédito en general. En general me refiero yo a que usted tiene un riesgo país que supera los 1.100, 1.200 puntos, por lo tanto no es autónomo usted para endeudarse y emitir deuda como lo es Perú, como lo es Chile, como lo es Colombia, que entre paréntesis no se están endeudando en la misma línea porque están más ordenados que nosotros. Pero lo cierto es que el Ecuador ya no es sujeto de crédito y por lo tanto ese límite que me suelen preguntar a mí, bueno, ¿hasta cuándo? Está muy cerca, es decir, usted ya no puede presentar déficits de 5.000 millones, de 6.000 millones. ¿Por qué? Porque la financiación de aquello usted vio fue con atrasos. El vivo de Lazo lo que hizo fue no pagar a los proveedores 4.500 millones, entre ellos los GATS. Entonces ahí es donde usted se da cuenta cómo se financió Lazo cuando no le prestaron plata. Entonces, si usted ahonda este problema, no es que le siguen prestando plata, cuidado con eso. Es decir, el Fondo Monetario se da cuenta claramente de qué países tienen un esquema de desarrollo que es viable en el tiempo. Y lo otro es que ya con el Fondo Monetario no está ningún país conversando. Está Sri Lanka, Argentina, Ecuador, y entiendo que alguien más en África, pero nadie más. Los países más desesperados económicamente. Ahora el problema se ve entonces, de acuerdo al escenario que usted plantea, se ve sumamente complicado, difícil, complejo, porque no somos sujetos de crédito. Usted acaba de mencionar, ya hemos hecho reformas tributarias, es decir, ya también le estamos metiendo la mano a los ecuatorianos que ya no aguantamos, tenemos un aumento del IVA a 3 puntos porcentuales y las exportaciones tampoco son alentadoras. ¿Para dónde cogemos, economistas, para obtener dineros? Yo creo que el tema es entender que los ecuatorianos podamos conversar, ojalá sin políticos en esta conversación, un gran diálogo nacional. Primero, es cierto para mí que los subsidios son completamente ineficientes, es decir, el Fondo Monetario tiene un punto de razón cuando le dice te voy a prestar 4.000 millones y tú gastas 4.000 millones en subsidios. Eso, claro, no tiene lógica, no tiene sentido en ningún país racional del mundo. Ya nadie está subsidiando combustibles, entonces es una primera conversación. ¿Debemos hablar de normas laborales? Sí, las debemos hablar, pero no como la ministra tan ignorantemente lo planteaba, es decir, una hora de 3, luego yo no estaba aquí en el país, pero decía una hora de 3 de lo que veía, luego una hora de 8, una hora de 9, una hora de 7. Claro, la gente enseguida le dice, usted me está engañando. Total, el trabajo por horas era una manera adicional de trabajar y nada más que aquello, normas laborales, claro, seguridad social, pero no diciéndole jubílate más viejo y paga más, por Dios. Claro. Primero tienes que decirme si es que el IES es viable, primero tienes que decirme si es que la nómina es eficiente, tienes que decirme si es que salud está bien que esté unida con el sistema previsional, que no está bien. Porque dar más plata para que se sigan robando, ¿pero por qué? Es lo que yo he planteado ya en algunas entrevistas. Hubieron dinosaurios de la política que se levantaron a decir, por favor, súbame el IVA. Pero súbame el IVA y al gobierno pídale cuentas, pues. De lo contrario, usted tiene ahí un saco absolutamente sin fondo, mucho más en campaña electoral, en donde los GATS le piden plata y le traen a Ricky Martin, o los GATS le piden plata y se compran autos blindados de $170,000, tampoco. Es decir, todo el sector público, todo el país tiene que entender cómo se gastan los recursos, y creo que esa es una conversación que debemos tenerla como Muchísimas gracias, economista Osvaldo Landazuri, por sus planteamientos, orientaciones, su análisis bastante claros. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Ormar.